El 25 de febrero, el Senado aprobó la iniciativa de reforma que prohibía la reelección y el nepotismo, iniciativa mandada por la presidenta Sheinbaum. Ahí, pero con la reserva de Morena y del Partido Verde para que entrara en vigor no en 2027, como planteaba la presidenta, sino hasta 2030. Así la diferencia con las reformas de ya saben quién, que las sacaron todas fast track y sin tocarles una coma. Con 127 votos por unanimidad, el Pleno del Senado aprobó el dictamen de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir el nepotismo electoral y la reelección consecutiva. La propuesta original fue modificada a un planteamiento que hizo el Partido Verde. Todo entrará en vigor, pero a partir del 2030. Horas antes de que iniciara la sesión del Pleno, Morena cedió a la petición del Partido Verde de modificar la propuesta presidencial, con el fin de que la prohibición del nepotismo entre en vigor en el 2030 y no en el 2027, como era la fecha original. El cambio fue planteado por Adán Augusto López Hernández a nombre propio y del coordinador del Partido Verde, Manuel Velasco, respaldado con 97 votos a favor y 26 en contra. A favor no solo Morena y aliados, sino también senadores del PRI y otros legisladores como el panista Enrique Vargas y Manlio Fabio Beltrones. En contra, la mayoría del PAN y toda la bancada de Movimiento Ciudadano. En una de esas cosas raras fue el panista Marco Cortés, quien subió a tribuna para defender la propuesta de la presidenta para que se mantuviera la fecha original. Acusó que con el cambio engañan y se burlan de la gente, pues le dicen, sí quitemos el nepotismo, pero no ahora, sino hasta el 2030. Y es que así se abre la posibilidad para diversas aspiraciones políticas. Félix Salgado Macedonio podría postularse para suceder a su hija Evelyn Salgado Pineda en el gobierno de Guerrero. Saúl Monreal podría buscar ser gobernador de Zacatecas en sustitución de su hermano David, y la senadora del Partido Verde, Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, también podría aspirar. A esto la presidenta fijó posición. Afirmó que Morena se vería mal si postulara también parientes en 2027, lo que ha hecho siempre Morena, vamos, y todos los partidos, y que a ella le hubiera gustado que entrara en vigor ese año, en el 27, que le corrigió el Senado y luego los diputados. No sé si la razón de los otros partidos políticos tenga que ver con el gobernador de San Luis Potosí. Lo que es cierto es que no creo que el pueblo, ni de San Luis Potosí, ni de ningún estado de la República, ni de la Ciudad de México, le guste que se deje como candidato a un familiar. Si presentamos la propuesta fue justamente por eso. Entonces, si alguien pretende dejar a un familiar o que sea un familiar quien va a ser el candidato o candidata, lo va a ver muy mal la gente. Ni siquiera el movimiento al que pertenecemos o la presidenta de la República. No creo que sea una buena idea. Pero los diputados, le decía, no pensaban en enmendar la plana al Senado, que se le había enmendado a la presidenta. Aquí Ricardo Monreal me dijo que dependería de la postura del Partido Verde la posibilidad de modificar en San Lázaro la reforma presidencial. A ver, Ricardo, derecha la flecha. La presidenta envía su primera iniciativa de reforma constitucional y en el Senado, la que tiene que ver con la no reelección y contra el nepotismo, es decir, que familiares, el que sea, no puede ocupar el mismo lugar que tuvo alguien, ¿sí?, de cargo de elección popular. Ahora, en el Senado, Morena, los de tu partido y los de tu bloque, PT y Verde, le modificaron la fecha a la presidenta, a la iniciativa de la presidenta. De que entre en vigor en 2027, dijeron, no, en 2030. Te pregunto a ti, Ricardo Monreal, y sé que tienes un asunto familiar porque uno de tus hermanos quiere ser gobernador de Zacatecas, siendo actualmente otro de sus hermanos el gobernador. Ustedes, los diputados de Morena, ¿van a confirmar la modificación que hizo el Senado o van a enmendarle la plana al Senado y van a apoyar la fecha del 2027 de la presidenta?
Mira, primero quiero decirte que lo que ayer se llevó a cabo en el Senado es producto de acuerdos. Yo tengo la experiencia de cómo se lleva a cabo ese tipo de consensos, y si no hubiese sido así, Joaquín, simplemente no pasaría la reforma ni en materia de no reelección ni en materia de nepotismo, porque el Partido Verde tiene 14 votos o 15 votos, sin los cuales no prosperaría la mayoría calificada. Pero no solo por eso, sino porque hay una alianza programática que hemos llevado a cabo desde que surge la candidatura de la actual presidenta de la República, y creo que se va a mantener. No creo que en la Cámara de Diputados, donde son más los diputados del Verde, vaya a alterarse el acuerdo que se llevó a cabo en la Cámara de Senadores, porque normalmente, Joaquín, los mismos acuerdos en algunas de las cámaras que se escoge como cámara de origen, se respetan los acuerdos que se sostienen de manera inicial. Yo en lo personal, como soy afectado, como tú bien lo dices, yo tengo 14 hermanos en mi familia, somos de origen campesino, pero 3 de ellos se dedican a la política activa. David Monreal, que es el actual gobernador, Saúl, que es senador, y yo, que soy diputado. Los 3 somos de elección popular, no somos de designación. Y en este caso, actuando estrictamente en materia jurídica, no existe el nepotismo, porque el nepotismo se presenta cuando un superior jerárquico designa o ayuda o bien logra privilegios de manera indebida en favor de su familiar, dependiendo jerárquicamente de ellos. Sí, aquí no, aquí los 3 cargos son de elección popular. Sí, pero a ver, de haber aprobado lo del 27, tu hermano actualmente senador no podría ser candidato, como ha expresado, al gobierno de Zacatecas, porque un hermano no podría suceder a otro hermano en un cargo de elección popular por el tema del nepotismo. Sí, Joaquín, yo incluso te comento mi posición personal. Yo estaba en disposición y siempre estuve apoyando la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, de que fuera a partir del 2027, no del 2030. ¿Y qué pasó? No, yo no he estado todavía en ese proceso. Lo que te sostengo es que los acuerdos que se sostienen o que llevan a cabo los grupos parlamentarios siempre se respetan en la colegisladora. Para construir las mayorías calificadas solo así sucede. Hoy mismo la presidenta de la República decía que en política se tiene que sortear y lograr entre los inconvenientes el menos complicado. Yo creo también eso, pero yo en lo personal creo que Saúl, que es senador, aunque tenga el derecho de participar, no debería hacerlo, pero no solo porque no quiero coartarle su derecho, sino porque no es correcto, pero él tendrá que decidirlo, porque a pesar de que es el más chico de los Monreal, es el más pequeño, pues él tiene su carácter. En mi familia cada uno tiene su carácter y nadie depende de sí, cada quien tiene su carrera política. Ahora, es como en muchas partes. Y luego vino el quitarrisas, sí, la dirigencia de Morena anunció que habría cambios a sus estatutos para no postular a familiares de ese año, ni en el 27, que le voy a decir, esto se derivó de una carta que envió, una carta que había adelantado la presidenta Sheinbaum que iba a enviar, y envió a Morena. Esto lo celebró la presidenta Sheinbaum al señalar que los aspirantes de su partido, el movimiento, están jóvenes y que deben esperar, y que no es un asunto de familias. Ya se veían como gobernadores Saúl Monreal en Zacatecas, en relevo de su hermano
También se veía a gobernador Félix Salgado en Guerrero en relevo de su hija y Ruth González en San Luis Potosí en relevo de su esposo. Pero no para el 27 de febrero. Manuel Velasco, senador del Verde, aclaró que no hubo chantaje a su bancada para aplazar la reforma contra el nepotismo del 27 al 30. Bueno, si me permite ampliar en el tema, don Joaquín, primero decir que es muy positiva la propuesta de reforma que realizó la presidenta de México, que la realiza en el Zócalo el día que toma protesta ya como presidenta constitucional, ya no como presidenta electa y ya después de haber pasado el proceso electoral. En el Zócalo se había hecho el planteamiento, si revisamos el discurso de la presidenta, de que se iba a hacer la propuesta de reforma constitucional para el 2030. Hay que recordar que esta reforma que se aprobó en lo general por unanimidad de todos los partidos que tienen representación en el Senado, también viene el tema de la reelección, don Joaquín, Sí. donde a partir del 2030 ya no podrán reelegirse. Y se viene la diferencia de que en el 27 se aplicara el tema del nepotismo. ¿Por qué no aplicar también la reelección en el 2027? Es un tema que tampoco se ha debatido. Y nosotros lo que planteamos, nunca, porque usted lo puede checar, que nunca dimos una declaración en contra ni de chantaje, ni mucho menos. Sí hicimos un planteamiento, y lo digo aquí con usted con toda claridad, de que nosotros veíamos que era conveniente que fueran homologadas ambas fechas, tanto la de la reelección como la del nepotismo. Y se planteó que fuera en el 2027, en el 2030. Ahí es donde el 90% de los legisladores de todos los partidos que tienen presencia en el Senado se votó a favor. Es decir, casi 100 senadores se votó a favor. Ahorita está en la Cámara de Diputados y vamos a ser respetuosos de lo que decida la Cámara de Diputados, don Joaquín. A ver, insisto en mi pregunta, senador Velasco. Adán Augusto López Hernández dijo ayer que la reforma se había hecho porque si no, la bancada que presides, que encabezas, no daría los votos necesarios para hacer la reforma constitucional y que sin ustedes no la construyen. No, yo le repito, don Joaquín, lo que nosotros planteamos mediante el diálogo, y nunca hubo una declaración ni un posicionamiento ni de chantaje ni de ningún tipo. Sí fue un planteamiento que hicimos y que incluso yo hice con colegas de usted que reportean en el Senado de la República desde la semana pasada. Y es válido poder hacer un planteamiento.